Iniciaremos con el tema corrientes neutralistas modernas. Podemos decir que la Edad Moderna comprende desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, donde se inicia el liberalismo y la ilusión por la libertad. Es de esta manera que sigue la Reforma Protestante de Martín Lutero y Juan Calvino, quienes proclaman el libre examen de la Santa Escritura al margen de la interpretación oficial de la Iglesia y la separación anglicana, con la posibilidad de la ruptura del vínculo matrimonial por medio del divorcio por Enrique VIII, que corresponde al derecho consuetudinario. Es aquí donde aparecen dos grandes escuelas jurídicas que hacen frente a una nueva línea justnaturalista, tales como la Escuela de los Teólogos Juristas Españoles y la Escuela Laica del Derecho Natural, fundada en el siglo XVII. Nuevamente, aquí en las corrientes justnaturalistas modernas podemos decir que aparecen dos grandes escuelas jurídicas, que es la Escuela de los Teólogos Juristas Españoles y la Escuela Laica del Derecho Natural, fundada en el siglo XVII. ¿De qué se tratan estas escuelas? Pues los teólogos juristas españoles consistió en su obra en ampliar la idea ya naturalista de Tomás Aquino, que fue el primero de ellos quien dominio con Francisco Vitoria, quien conjuntamente con Erasmo de Rotterdam se considera el fundador del humanismo cristiano. Voy a repetir esta parte. Dice que los teólogos juristas españoles, su obra fundamental consistió en ampliar la idea justnaturalista de Tomás Aquino, que el primero de ellos fue el dominico Francisco de Vitoria, quien conjuntamente con Erasmo de Rotterdam se considera el fundador del humanismo cristiano. Francisco Vitoria pues volvió durante el reinado de Carlos I y mantuvo el firme propósito de restaurar el imperio universal cristiano de la Edad Media, el cual defendió su tesis de que todos los pueblos están subordinados jurídicamente al imperio, que hace referencia a los habitantes del Nuevo Mundo en la obra Lecciones, y podemos decir que dice que frente a las presiones del sistema y del poder político, quedando establecida que los pueblos paganos son sujetos del derecho independientes, titulares de una pretensión legítima a la libertad y a la independencia, debiendo ser respetado aún por los pueblos cristianos. Esto decía Francisco Vitoria. En concordancia con lo que estamos diciendo es que se formulan los principios básicos de la siguiente manera. La comunidad estatal, que no tiene como base la fe, sino el derecho natural, el cual conforma a todos los hombres, independientemente de sus creencias, poseen una naturaleza social, ya que sabemos que somos seres sociales, entonces el establecimiento de cada poder estatal depende únicamente de los hombres. Así esto trata el primer principio, que es acerca de la comunidad estatal, y luego vienen los estatus fundados sobre el derecho natural, que aquí se encuentran ligados entre sí por la naturaleza que hace parientes a todos los hombres. Por tanto, no solo en el interior de cada estado, sino también en la comunidad de ellos. Dicho orden se configura mediante la práctica y por los tratados. Otro principio que encontramos es ni el Papa ni el Emperador poseen una pretensión legítima al dominio del mundo, pues ni Dios ni los pueblos le otorgan tal derecho. Y el último principio, que la comunidad de los estados es una comunidad natural para las comunicaciones y el comercio de los pueblos, contrario al derecho natural, que excluye a los extranjeros de la vida comercial o impedírselos sin una justa causa. Y bueno, podemos decir con lo dicho expuesto que el mérito fundamental de Francisco de Vitoria se funda en una concepción internacional que parte de la idea de que el mundo se integra en una sola comunidad jurídica, pero no de manera estoica, sino como una comunidad concreta que se une por el derecho natural. Por otro lado, Francisco Suárez, recuerden que no son los mismos Franciscos, que estábamos hablando de Francisco de Vitoria, y ahora vamos a hablar sobre Francisco Suárez, que era un profesor de la Universidad de Coimbra, Portugal, que en su obra Las leyes y biolegislador sirvió de fundamento para que Hugo Grocio creara el derecho internacional con la idea del bien común de todas las naciones, al que también denomina bien común del género humano. Francisco Suárez deduce
que cada Estado al promover su bienestar debe actuar dentro del marco bienestar de la humanidad, es decir, no solo pensando individualmente por su país, sino que esas leyes que esté contemplando, que esté organizando, también traiga como que paz con los tratados internacionales y con los otros países cercanos. Otra cosa es que tenemos que la escuela laica del derecho natural, porque recuerden que estamos hablando de las escuelas, entonces primero estamos comentando acerca de los teólogos juristas españoles que amplían la idea ius naturalista de Tomás Aquino, y ahora vamos a tratar acerca de la escuela laica del derecho natural que aparece en el siglo XVII con la figura del holandés Hugo Grocio, con su obra fundamental sobre el derecho de la guerra y la paz, partiendo de la idea de que existe un derecho natural cuyo único fundamento es la razón, la cual es independiente de toda fe religiosa. Eso se trata de la escuela laica del derecho natural. El mencionado autor, o sea, Hugo Grocio, hace énfasis en la razón, defendiendo que el derecho natural es inmutable, que no puede ser cambiado por Dios mismo y que existiría aunque Dios no existiese. Y inicia la tendencia del derecho natural racionalista, exagerando el método deductivo e invirtiéndolo en un sistema de normas detalladas consideradas racionales. Ya para el fin de la Edad Moderna surgen los derechos naturales del hombre, también racionalistas, que cargan su acento en el liberalismo político, rechazando el poder absoluto del Estado, donde el hombre tiene unos derechos que no pueden ser transferidos a ningún gobernante, como su vida, libertad y propiedad, ya que el Estado se organiza por el contrato social o constitución de Rousseau, que populariza con la Revolución Francesa. Para ello, respecto a esto, Rousseau problematizó de la siguiente manera que el hombre nace libre y en todas partes está condenado, que el gran problema es conciliar la libertad natural del hombre con la necesidad de vivir en un Estado, y como solución escribió que es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo, y que sean libres como antes. Y con ello terminamos acerca del tema de las corrientes y naturalistas modernas que habíamos encontrado a la escuela de los teólogos juristas españoles, que se trataba acerca de ampliar la idea naturalista de Tomás Aquino, y encontramos la laica racional, que prácticamente se fundamenta en del derecho natural, donde se basa la razón, que no importa si Dios existe o no, viene del derecho la razón. Y bueno, con eso culminamos y en el siguiente video vamos a tratar acerca de la sociología jurídica. Nos vemos en el otro video.